Sube un estreno y baja una canción. Marcelo Rojas, Daniel Miro, Vero Fernández y Dylan Alemán bajan la tarde y suben la noche. Vamos a salir del sube y baja que no da para más. Sube y baja. Domingos, 20 horas por Vorterix Mar del Plata. 1985. En todo el mundo sonaba esta canción. En Mar del Plata, Argentina, Crip Hamburgués creaba la hamburguesa gourmet de gran tamaño. We Are the World sigue sonando y Crip mantiene su exitosa fórmula. Crip Hamburgués, desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Pedidos al 223-493-6856. Y seguinos en nuestras redes sociales. Crip Hamburgués, donde todo sale con rock. Vorterix MDQ. 8 a.m. Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 a.m. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Buen día, buen sábado. Bienvenidos a otra emisión de Vuelta por el Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música internacional, los sábados de 8 a 10 por Vorterix Mar del Plata. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia en este sábado con 6 grados de temperatura, sensación térmica de 5 grados y 95% de humedad, pero salió el sol. No, una semana muy lluviosa y ayer salió el sol. Hemos visto el sol nuevamente. Terminando las vacaciones de invierno ya. Se nos van las vacaciones de invierno, se nos va julio, se nos van los memes de julio. ¿Y qué julio? Mamita querida. Buen día, Diego Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Melissa. Buenos días a todos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí. ¿Recuperado? Recuperado, sí, mejor, mucho mejor. Volvió uno, se fue otro, estoy reemplazando. Vamos rotando. Estoy reemplazando a Marcelo Rojas hoy, pero está bien de salud, le queremos decir a la audiencia, solo se fue de viaje unos días aprovechando las vacaciones de invierno, así que estamos acá piloteando la nave, ¿no? Capitaneando la nave, hasta que el próximo sábado tengamos al equipo completo nuevamente, esperemos. Bueno, buen día Jorge también, buen día a toda la audiencia. Buen día, Jorge. A Ana Laura, que como siempre tempranito nos mandó un mensaje de buen día, así que buen día para ella. Una semana muy intensa, con muchísimas noticias en lo internacional. Vamos a estar analizando algunas que tienen que ver con nuestro país también. Una semana intensa para la Argentina, hay que decir todo, pero no vamos a hablar de la economía, no vamos a hablar de los ministros. No, acá no nos aburrimos nunca. No, vamos a hablar de otras cosas, no menos importantes, ¿no? Informe del Mossad, algunas cuestiones para desagregar y para analizar en detalle de lo que pasó con el informe del Servicio de Inteligencia israelí. Pero antes de empezar, porque hay muchísimo para analizar en el día de hoy, tenemos una consigna, como todos los sábados, una consigna para que participen, para que nos hagan llegar sus mensajes, que tiene que ver con... A mí siempre me gustan estas consignas que van a lo personal, ¿no? A nuestra vivencia. Ya se van a dar cuenta cuando lleguemos a la cápsula que tiene un vínculo con el tema que vamos a tratar hoy, que es ¿cuál es el primer evento, conflicto, hecho internacional, el primero o el que más recordás, haber seguido a través de los medios de comunicación, haberte interesado por ese tema, que lo recordás ahora vívidamente? Bueno, recuerdo ese momento que pasó tal cosa en el mundo. Así que esa es la consigna de hoy. ¿Cuál es el primer hecho internacional o el hecho internacional que más recordás haber seguido? Al 223-548-1045, o también tenemos nuestras redes sociales, Vuelta por el Universo.vorterix en Instagram, Vuelta por el Universo en Facebook, y siempre en nuestro canal de YouTube pueden revivir las entrevistas y las columnas de cada sábado. Diego, vos, ¿cuál es el primer hecho que recordás así
Bueno, viste que te comenté, yo era muy chico y así que como que lo que primero que recuerdo son dos cuestiones que tienen que ver con la revolución iraní en el 79, pero yo tenía 4 años, pero me acuerdo porque hizo mucho ruido. Después también la revolución sandinista con Daniel Ortega, hechos que se fueron dando por aquella época. Después más adelante el asesinato de Somoza también. Y bueno, después en la década de los 90, bueno, la caída del muro de Berlín y después la caída de la Unión Soviética. Son esos más así o menos. Como los primeros hechos, los así primeros que... hechos que recuerdo. Igual a los 4 años, no sé cuánto te puedes acordar. No, me acuerdo porque era como muy el ayatolá, ¿viste? La imagen. Sí, mi mamá siempre decía el ayatolá. Bueno, yo me lo recuerdo. tengo algunos años menos, pero además, si bien puedo tener algunos recuerdos de cosas de cuando era chica, yo recuerdo el primer hecho que seguía activamente, que lo miraba en la televisión todos los días, que recortaba las notas del diario, porque había muy poco internet. 2003, la invasión a Irak. Porque en el 2002 empecé a interesarme en la política internacional y llega en 2003 la invasión a Irak. Así que algunos hechos, pero invitamos a la audiencia que compartan ustedes. Bueno, ¿se acuerdan de la caída del muro? ¿Se acuerdan de la caída de la Unión Soviética? ¿De alguna guerra? ¿Qué fue lo primero que siguieron o que se acuerdan? Ahora sí se les viene a la mente esas imágenes. Al 223-548-1045. Pero decíamos justamente que muchos temas esta semana para analizar y tenemos que presentar justamente los títulos de tapa de la semana. Guerra Rusia-Ucrania, a más de 5 meses del inicio del conflicto. ¿Cuál es la situación actual? Acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Rusia y Ucrania por una masacre de prisioneros de guerra en la cárcel de Olenivka. Durísimas críticas al matrimonio Zelensky por posar para la revista Vogue en pleno conflicto. La ONU pidió aplicar de forma efectiva el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania a través del Mar Negro. Unión Europea, los países de la Unión Europea acordaron disminuir el uso de gas ante los temores de que Rusia corte el suministro. ¿Podrá ponerse en práctica el acuerdo del 15% de reducción? ¿Cómo terminan impactando las sanciones a Rusia en la Unión Europea? Y finalmente, informe del Mossad sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. ¿Qué información develó el Servicio de Inteligencia israelí? ¿Qué diferencias existen entre el análisis del New York Times y lo publicado por Infobae? ¿Cómo se vinculan Hezbollah y el gobierno de Irán con los atentados? Bueno, algunos títulos fuertes, grosos los títulos. Sí. Y hay mucho más también para analizar en contratapa. Tenemos de todo. Hay de todo, pero la verdad que los títulos de tapa tienen que ver con la continuidad de un gran proceso que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra que a más de 5 meses parece no tener fin. Se logró el primer acuerdo, lo hablábamos la semana pasada, que es el acuerdo por los granos. Un acuerdo importante porque era muy esperado, porque llevaba varias semanas esperándose y porque viene a paliar un poco la crisis alimentaria que se está viviendo, sobre todo en el continente africano. Claro, sobre todo en África, sí, que en general los granos que exporta tanto Rusia como Ucrania van en una gran mayoría a países de África. Pero incluso esta semana la ONU tuvo que insistir en que este acuerdo se cumpla. Justamente en el día de ayer Zelensky estuvo supervisando los cargamentos, ¿no? Estarían cargando el primer buque, un buque turco, que sería el primero que saldría. Pero también recordemos que a 12 horas de haberse firmado el acuerdo hubo un ataque en el puerto de Odessa, que si bien Rusia afirmó que no estuvo apuntado a las instalaciones comerciales del puerto, sino unas instalaciones militares cercanas.
puso en riesgo un poco lo que era el acuerdo porque habían pasado solo 12 horas. Sí, tuvo que salir a aclarar que no entraban los objetivos militares dentro del acuerdo y por eso lo atacó. Igualmente hay que ver hasta cuándo el acuerdo se va a cumplir, porque obviamente la guerra puede extenderse sobre todo ese flanco que está sobre el Mar Negro y extenderse hacia el lado de Transnistria. Vamos a ver si esto afecta a la exportación de granos de Ucrania en sus puertos. Sí, y bueno, también el impacto que esto tiene a nivel internacional en los precios internacionales de lo que son los alimentos. Sí, eso, claro, porque no solamente eran los granos, pero también eran los fertilizantes. En el acuerdo entre Ucrania y Rusia se levantaron las posibles sanciones que podían tener empresas de fertilizantes o empresas de seguros de barcos que encarecían el resto de los productos o podían hacer escasear por falta de fertilizantes a las cosechas. Y no solamente, como decían, los granos, sino también algunos procesados como aceite de girasol, que estaba escaseando mucho en Europa ya hace varios meses. Así que esto también vendría a paliar un poco. Recordemos también que esto es aceite de girasol que se produjo mayoritariamente antes del inicio del conflicto y lo que no podía hacer era exportarse. Hay que ver también cómo estos 5 meses de guerra impactarán en el mediano plazo en lo que sucede con la situación de los granos, de la producción de trigo, de la producción de aceite de girasol y este faltante de fertilizantes que estaba generando graves problemas en algunos países por el aumento del precio en los agricultores, entre ellos en nuestro vecino sudamericano Perú, ¿no? Con importantes protestas de los agricultores por lo que era el faltante o el aumento de precio de los fertilizantes. Sí, en Perú, en Brasil y creo que también en Colombia. Los suelos no son tan fértiles como los suelos que tenemos en nuestro país y por lo tanto necesitan un grado mayor de uso de fertilizantes. Decíamos también, vamos a ver ahora un video porque quizás muchos ya lo vieron, pero por si no lo vieron, el matrimonio Zelensky, Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska, su esposa, posaron para la revista Vogue, una revista de moda, una revista que es conocida justamente por mostrar cuestiones que tienen que ver con la moda a nivel mundial, una de las revistas más famosas. Pero no solo dieron una nota que uno, bueno, podría opinar que dar una entrevista para esta revista no es en sí mismo un problema, busca llegar a otro público, sino que además con fotos que fueron muy, muy criticadas. Ahí vemos el video y charlamos un poquito del tema. Y su esposa, Olena Zelenska, posaron en una sesión de fotos para la revista Vogue, en medio de la guerra que Ucrania enfrenta con Rusia desde febrero de este año. La sesión de fotos para el artículo Retrato de Valentía, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se realizó en Kiev, donde hablaron sobre la vida en tiempos de guerra, su matrimonio y la historia compartida, además de los sueños para el futuro de Ucrania, de acuerdo con una publicación en Instagram. Sin embargo, las fotos capturadas por la afamada fotógrafa Annie Leibovitz fueron calificadas como frívolas, pues diversos internautas expresaron que no era el momento ni el lugar para hacer algo así. Zelenska usó atuendos de diseñadores ucranianos para la controvertida sesión, realizada en locaciones como las ruinas del aeropuerto de Kiev y en la residencia oficial, que luce resguardada por militares y trincheras con costales de arena. En entrevista, Olena contó que ella y el presidente de Ucrania se conocieron en la escuela secundaria, comenzaron a salir en la universidad y tuvieron una vida plena en el mundo del entretenimiento, antes de que Zelensky ganara la presidencia en 2019. La revista de moda destacó que Zelenska tiene un papel importante como primera dama, por ser un faro para su ciudadanía y un actor en la batalla de Ucrania por los corazones y las mentes. El artículo, además de estar disponible en la versión digital de Vogue, se incluirá en la edición de octubre de la revista impresa. Y un actor en la batalla de Ucrania por los corazones y las mentes. El artículo, además de estar disponible en la versión digital de Vogue... Bueno, veíamos ahí un breve informe de lo que fue esta producción para la revista Vogue de Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska. La verdad que para mí, por lo menos, un poco fuera de lugar, desubicado, al menos la producción fotográfica, por lo menos. Hay quienes defienden la participación en esta revista, planteando que apuntan a tener el apoyo de un público que quizás
no lee medios más especializados, pero esas fotos, la verdad que frivolizan, banalizan la guerra, y uno verla con vestido de diseñador frente a las ruinas del aeropuerto de Kiev me parece, bueno, no sé. No sé qué opinas vos. No, sí. Creo que es un paso en falso de lo que es la campaña comunicacional que viene teniendo Zelensky desde hace varios meses, tratando de instalar un cierto relato de cuál es su rol como presidente de Ucrania, el rol de su mujer, y eligieron una revista de modas. A veces uno dice que el medio es el mensaje, y también... Decía Marshall McLuhan, claro, sí. El medio elegido es un medio que no trata cuestiones que tienen que ver con cuestiones de guerra, de política, y quizás eso fue lo que le dio esa frivolización al mensaje que quiso dar. Y yo, mucha gente que lo ha visto, no, le hizo ruido desde el principio, sin por ahí saber qué opinar, pero como que no está bien. Un especialista en comunicación, Mario Riorda, en su Twitter dijo que había sido el peor error comunicacional de Zelensky en todos estos meses. Coincido con su apreciación porque además Zelensky venía manejando muy bien la comunicación, ¿no? Quizás desde el punto de vista de la narrativa, en esta disputa por la narrativa, comunicacionalmente Zelensky venía moviéndose bien desde el inicio en el uso de las redes sociales, que a veces parecía un poquito frívolo, pero que era importante para una llegada masiva a la gente. Incluso en la elección de su indumentaria, porque si bien parece algo frívolo, la elección de su indumentaria siempre vestido con un atuendo de guerra, ¿no? Incluso recuerdo una reunión hace algún tiempo con líderes europeos donde estaban todos de traje y él estaba con su atuendo habitual de estos últimos meses, que es el atuendo de decir, bueno, estoy acompañando al pueblo en el frente de batalla. Sí. Que no es el atuendo que mostró ni él ni su esposa para esta entrevista. Sí. En la guerra en el terreno, Ucrania está perdiendo, eso es claro, pero en la guerra comunicacional venía ganando, viene ganando, aparte al menos en Occidente, por supuesto. Obviamente en Occidente, aparte de que Occidente también le está dando una gran mano en esto, lo está sosteniendo, lo está comparando con Churchill por momentos. Sí, ya. Hay un apoyo muy explícito de la Unión Europea, de Estados Unidos y de ciertos países que lo apoyan en esta cuestión comunicacional. Y también decíamos acusaciones cruzadas, porque justamente en estos últimos días salía a la luz lo que fue un ataque, una masacre, así se la denominó, en una cárcel donde había prisioneros de guerra, la cárcel de Olenivka, donde estaban como prisioneros de guerra soldados ucranianos provenientes en su mayoría del batallón Azov, ¿no? Un batallón conocido por ser neonazi y por ser una de las milicias, uno de los batallones ucranianos que vienen luchando desde el año 2014, desde lo que fue la anexión de la península de Crimea y el inicio de la guerra del Donbass. Este ataque en esa cárcel dejó un saldo de al menos 40 muertos, pero se están acusando mutuamente. Ucrania dice que fueron las fuerzas rusas y Rusia dice que fueron las fuerzas ucranianas. Así que no hay claridad sobre quién atacó esta cárcel, pero se están tirando las bombas mutuamente, no solo en el terreno, sino también desde las acusaciones cruzadas. No, y es parte de lo que viene ocurriendo en la guerra, muertes de civiles, acusaciones de crímenes de lesa humanidad, acusaciones de genocidio, bombas que caen en ciudades, acusaciones de Rusia a Ucrania por bombardear la zona, la región del Donbass, en lugares en donde no hay objetivos militares, también las acusaciones de Ucrania a Rusia por atacar ciertos lugares cercanos a Kiev, lugares poblados y que no son objetivos con trascendencia militar, así que como vos decís, sí hay acusaciones cruzadas y desde hace ya tiempo. Desde el inicio, ¿no? Desde en este caso puntualmente por esta cárcel, y de lo que decíamos, estaba viendo en las últimas noticias, Zelensky afirmó que la exportación de cereales va a comenzar este sábado. Hoy comenzaría ya la exportación de cereales, lo cual en el medio de este contexto tan complejo igualmente es una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Es una buena noticia. Un principio de acuerdo en algún lugar, en algún sector. En algún lugar acordaron en algo. Acordaron en algo, era necesario. Y también Estados Unidos estudia declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por la invasión a Ucrania. Esto lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que señaló que la medida podría ser parte de un nuevo conjunto de sanciones contra Rusia. Sanciones que, si lo relacionamos un poco con el otro título de etapa, le están saliendo mal a la Unión Europea, sobre todo. Porque en esta semana tuvo que acordar
la Unión Europea, desde el mes de agosto hasta el próximo mes de enero o marzo del año próximo, una reducción en el consumo de gas, porque tienen mucho miedo a una ruptura, a una suspensión del suministro por parte de Rusia. Y hay algunos países que dependen muchísimo del gas ruso y necesitan sí o sí de ese suministro, mientras que hay otros que no tienen esa dependencia, no han hecho caso a las sanciones, caso Hungría, caso puntual que no ha hecho mucho caso a las sanciones de la Unión Europea, pero se le viene oscura la situación a la Unión Europea, sobre todo de cara al próximo invierno. Sí, y sobre todo también en este verano que hay mucha demanda eléctrica por las altas temperaturas. Por el calor, claro. También, en principio no va a ser no va a ser obligatorio la reducción del consumo, pero los países van a tener que decir cómo piensan reducir ese consumo, dónde se piensa ahorrar. Los hogares y lo que son las industrias tienen como un privilegio para no reducir en esos sectores, van a ver en qué sectores se pueden reducir. Sí, como dijiste, Hungría es el único de los países que no firmó, tampoco se firmó de la manera en que estaba prevista, se hicieron algunas excepciones para países que no están interconectados al sistema tanto eléctrico o de la red de gas europea, como Irlanda, Chipre y Malta, creo que son islas y no están conectadas al sistema de gas europea, y los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, no están conectadas a la red eléctrica europea como herencia de la Unión Soviética, siguen conectadas a la red eléctrica de Rusia, de lo que era la Unión Soviética. Solamente van a entrar en esto en el momento, si en algún momento Rusia toma como represalia cortarles la red eléctrica. Bueno, te doy una noticia de último momento respecto de eso. Gazprom anunció que le suspende el envío de gas a Letonia. Bueno. Con lo cual van a estar complicados, van a tener que reducir. Hay que ver si termina cumpliendo, pero la compañía argumentó el incumplimiento de las condiciones establecidas. Sí, se suma a Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Polonia, que se han negado a pagar el gas en rublos, por lo tanto Gazprom les ha cortado el suministro de gas. Vamos a recordar que primero redujo el envío por el Nord Stream 1 al 40%, después lo redujo todo por un mantenimiento de 10-11 días, lo volvió a suministrar el 40% del gas que recibe la Unión Europea, y ahora lo volvió a reducir al 20%, con lo cual eso fue lo que disparó las alarmas en la Unión Europea para llegar a este tipo de acuerdo de ahorro energético. Y hablábamos la semana pasada con Romina Holguín cuando hablábamos del cambio climático y de esta ola de calor en Europa justamente, de que la Unión Europea tiene planteado el Pacto Verde dentro de todo lo que es el proyecto Unión Europea Nueva Generación, UN Next Generation, pero que este Pacto Verde y la descarbonización de la economía se está enfrentando con el problema de que ante la falta de suministro de gas han llegado a plantear usar leña. Entonces está muy lejos de esa descarbonización hoy la Unión Europea. Y volver a conectar a las redes eléctricas, las centrales de carbón y todavía lo que queda de algunas centrales nucleares. Lo que sí ofrece alguna esperanza, algunos proyectos interesantes, es el gasoducto del Sahara, el gasoducto transsahariano, más allá de que sea para proveerle de gas a Europa, porque esto generaría un importante desarrollo en algunas zonas de África, Níger, Nigeria, Mali, si no recuerdo, Argelia, están todos involucrados en este gran gasoducto que podría generar una provisión de gas para Europa, pero además unas inversiones importantes en el continente africano. Bueno, Argelia llegó a un acuerdo con Italia antes de dimitir el primer ministro italiano, Mario Draghi, llegó a un acuerdo con Italia para aumentar los suministros de gas desde Argelia, un error que le achacan mucho ahora a Pedro Sánchez, porque desde su ruptura con Argelia él no pudo llegar a un acuerdo por estas cuestiones. Igual España es uno de los países que tiene más plantas de regasificación de gas natural licuado, no me acuerdo si tiene 6 o tiene 8. Y recibe muchos envíos de Estados Unidos y también de Rusia. A Rusia también le estuvo comprando gas natural licuado. Y la Unión Europea también llegó a un acuerdo con Azerbaiyán
para aumentar la provisión de gas desde acá, desde el 2023 al 2027. Y había otro gasoducto también proveniente de Israel que estaba en tratativas, que pasaría por Turquía. Bueno, mucho está pasando allá con la Unión Europea, con la energía, con el gas, con Rusia, Ucrania. ¿No vamos a la música, Diego? No vamos a la música. No vamos a la música de Rusia. Lo nuevo de la música rusa, lo nuevo de Klava Koka, una de las estrellas del pop ruso. Klava Koka, Piel. Ты не делай из меня дуру, ну зачем ты променял меня на эту шкуру? По ночам крутил любовь с ней без перекура. Я любила за глаза, а она за купюры. Горят в огне все твои фотки, летят с балкона шмотки. Разговор короткий, ведь я не идиотка. Ждать 3 суток твоих отмазок, сук. Бил сердце я посуду, теперь вали отсюда. Скучно с ней, это палево. Она хочет быть мной, как милой. Я бы пожелала тебе всего самого, но оно у тебя уже было. Твоя новая просто рандом, и поверь мне, будет лучше одной. От тебя я отпускаю на дно. Ты не делай из меня дуру, ну зачем ты променял меня на эту шкуру? По ночам крутил любовь с ней без перекура. Я любила за глаза, а она за купюры. Я не завишу от того, что ты напишешь в своих соцсетях. Я и так во всех новостях. Играем песнями с тобой, как на теннисном корте, но уже не вместе, я же не в эскорте. Они примеряют платье, бэйби, они визуально будто Бэмби. Только ты говорил, как расстроен, что было так долго на гастролях. Стой, все, хватит, сори, это уже не шутки. Будь со мной, как сторис, еще хотя бы сутки, а потом уже денется дня. Свое утро начиная с огня, никого кроме себя не виня. Ты не делай из меня дуру, ну зачем ты променял меня на эту шкуру? По ночам крутил любовь с ней без перекура. Я любила за глаза, а она за купюры. Ты не делай из меня Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vorterixmardelplata.com.ar Vorterix llegó a